El surgimiento de la diplomacia corporativa es el resultado del proceso de globalización económica que ha provocado que cada vez más empresas fragmenten los procesos productivos, desarrollando en diferentes países las diversas actividades o tareas que acaban conformando la cadena de valores global, basándose en la idea que formuló Adam Smith, en donde los procesos productivos ganaban eficacia si se realizaban en cadena, delegando a cada persona o subsistema una tarea dentro de este proceso. Partiendo desde la constante necesidad de las empresas de producir sus productos o servicios al menor costo posible y obteniendo el máximo beneficio, nace la voluntad de buscar nuevos lugares donde desarrollarse de forma más económica, dividiendo estos procesos productivos entre distintas regiones, países y o continentes. Para comprender de mejor manera la diplomacia corporativa, primero entendamos la diplomacia, la cual existe desde el origen de las sociedades humanas, puesto que se trata del canal de comunicación que utilizaban los diferentes pueblos, llevada a cabo por sus respectivos representantes para desarrollar sus relaciones externas. La primera etapa de la diplomacia data de la Edad Antigua hasta el siglo XV, en la que cada pueblo tenía un representante que se dedicaba a acudir de forma puntual a países extranjeros y presentarse ante la figura máxima de aquel con la finalidad de desarrollar relaciones basadas en intereses comunes, concluir acuerdos comerciales, firmar tratados de paz, delimitar fronteras, entre otros. Ya en la Edad Media, con el dominio de la religión cristiana en el territorio de la actual Europa, la acción diplomática era llevada a cabo por representantes casi siempre eclesiásticos, igualmente impulsada por la voluntad de concluir negociaciones con los diferentes monarcas, además de la imposición de la doctrina cristiana en los distintos territorios. Una segunda etapa de la diplomacia se vive desde la Paz de Westfalia en 1648 hasta nuestros días. Se distingue fundamentalmente porque es el momento en el que la diplomacia pasa de ser temporal y excepcional a convertirse en permanente e indispensable, y de hecho se mantendrá así hasta nuestros días, sin perder su esencia como la institución mediadora entre los pueblos. El antecedente lo encontramos en la península itálica, con la creación de las nunciaturas como forma de representación permanente de la Santa Sede en el resto de las ciudades italianas, ejemplo que se extenderá por la antigua Europa durante los siglos siguientes. Esta actividad provoca que las relaciones internacionales y el derecho que las modula se conviertan en la materia más clásica del derecho internacional público. La primera codificación del derecho diplomático como tal tendrá lugar entre 1715 y 1718, defendiendo cuestiones tan fundamentales como los órganos diplomáticos y las inmunidades y privilegios de los que gozan. A principios del siglo XX surge una tendencia de tipo democrático que afectará a la diplomacia. Se trata de la democratización progresiva de esta figura, más transparente y controlable. Los mayores logros obtenidos por la sociedad internacional son el Convenio de Viena de Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961 y el Convenio de Viena de Relaciones Consulares del 24 de abril de 1963, instrumentos esenciales reguladores de las relaciones diplomáticas y consulares hasta el día de hoy. Ahora entendamos los orígenes de la diplomacia corporativa. A finales del siglo XVI, el contexto mundial quedaba marcado por el descubrimiento de América, en 1492, lo cual supuso el dominio colonial de España y Portugal a nivel mundial, dando lugar a la primera ruta marítima hacia Asia. Estamos ante las primeras grandes expansiones comerciales de Occidente hacia Oriente, al mismo tiempo que en Europa otros países competían por colonizar tierras y extender su imperio de igual forma que estaban haciendo sus competidores. A principios del siglo XVII, este objetivo colonizador de países europeos se materializó en la creación de las compañías de India, con el objetivo de competir en el continente asiático. De este modo, diferentes países llevaron sus flotas hacia las Indias orientales, esta vez no a la conquista o exploración, sino apuntando al desarrollo de relaciones comerciales. Nos referimos a las compañías de Indias como el germen de la diplomacia corporativa entre 1600 y 1858. Dichas empresas se caracterizaban por ser personas físicas de carácter privado
que obteniendo la colaboración de sus respectivas autoridades públicas llevaban a cabo acciones comerciales tanto dentro como fuera de su territorio. Además de esta labor comercial, las compañías mantenían intensas relaciones con las instituciones del país donde iban a comercializar. Por tanto, estamos entre relaciones diplomáticas por parte de personas representando intereses privados y cuerpos gubernamentales extranjeros. De un lado, los representantes de la compañía y de otro lado, la autoridad pública del país con el que mantenían relaciones comerciales. Inevitablemente llegamos a la pregunta, ¿qué es la diplomacia corporativa? Antes de desarrollar una respuesta aceptable, debemos señalar que es un término muy amplio, es decir, es complicado acotar su significado debido al conjunto de funciones que está llamada a cumplir en el mundo globalizado en que se desenvuelve actualmente. Además, se suma la dificultad de que no existe literatura al respecto, sino más bien expertos de distintos cambios interrelacionados con la diplomacia corporativa, como pueden ser la diplomacia, los negocios, el marketing y la publicidad, cuyos estudios nos sirven de fuente. La primera aproximación de la diplomacia corporativa que encontramos es de muy reciente creación. Fue desarrollada por el profesor de lingüística cognitiva George Lakoff, de la Universidad de California, Berkeley. Al desarrollar su concepto, partió de las 5 dimensiones con las que se encuentra interrelacionada la diplomacia corporativa, las cuales son: 1. Los actores con los que se relaciona. 2. ¿En qué contexto se desarrolla? 3. ¿Cuáles son los objetivos de su actividad? 4. ¿De qué manera desarrolla esa actividad? Y 5. ¿De qué actividad se trata? Para complementar esta aproximación, diferenciémosla de otras áreas con las que la diplomacia corporativa colinda, es decir, los conceptos limítrofes, aquellas materias con las que se relaciona, pero manteniéndose independiente y diferenciada. George Lakoff señala como los conceptos limítrofes a la diplomacia corporativa la diplomacia económica, la diplomacia comercial, la negociación y las relaciones públicas. Es decir, se basa en una acotación del término aproximándose debido a su ambigüedad. La diplomacia tradicional comparte muchas características con la diplomacia corporativa actual. Por ello, una de las definiciones del término que queremos destacar es la que hace Antonio Camuñas, quien funge como director de diplomacia corporativa de la Cátedra de Geoeconomía y Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, puesto que incorpora sus rasgos más característicos y comparte este pensamiento sobre la equiparación entre diplomacia de Estado y diplomacia corporativa. Él nos dice: la idea de que la diplomacia corporativa no es más que una derivada de la diplomacia tradicional, adaptada a los tiempos actuales en los que las empresas se asemejan a los estados en su estructura, presencia y capacidad de influencia. Por lo tanto, no estamos inventando nada nuevo al trasladar dicho concepto secular al panorama de la empresa. Cubre la mayoría de las parcelas que deben tomarse en consideración para que los objetivos empresariales puedan llegar a buen puerto. Esta vaga y amplia definición hace referencia al ámbito de la imagen de una empresa, es decir, la diplomacia corporativa incorpora el desarrollo de la percepción, de la reputación y de la visibilidad de la empresa, elementos que constituyen su activo intangible. Concreta la definición diciendo que la diplomacia corporativa nace para cubrir las necesidades de unas empresas cuyo papel ha cambiado muy notablemente en las 2 últimas décadas, en las que las corporaciones han tomado conciencia de su mayor autonomía frente a los poderes públicos y de las carencias de estos últimos para contribuir rápida y diligentemente en la resolución de sus conflictos y crisis en otros mercados, siguiendo el patrón propio de la diplomacia internacional, de los servicios diplomáticos nacionales. En segunda instancia tenemos la diplomacia económica, la cual, históricamente, consistía en un ejercicio esencialmente comercial. Era el caso de la labor que desempeñaban, entre otros, los cónsules. Aquellos cónsules no eran sino meros delegados comerciales de sus países, retribuidos y protegidos por los soberanos de turno. En la actualidad, el concepto de diplomacia económica ha cambiado sustancialmente.
Los expertos lo definen como el uso de la influencia política que tienen los estados para favorecer sus intereses económicos en los mercados internacionales. En este sentido, el profesor de economía Javier Morillas afirma que la diplomacia económica no ha reemplazado a la diplomacia política convencional, sino se ha convertido en su elemento. Así, la diplomacia económica negocia la libertad de exportar y de invertir más allá de sus fronteras nacionales. En tercer lugar tenemos la diplomacia comercial. Esta se puede definir como la política de internacionalización de la economía y la empresa que se ejecuta a través de las representaciones diplomáticas de un país. La diplomacia comercial desarrolla las siguientes grandes líneas de actuación: promoción comercial y marketing, apoyo político a la actividad internacional de las empresas, provisión de servicios de apoyo a esta actividad y participación en el marco institucional del comercio internacional. La diplomacia comercial es más efectiva en países en desarrollo y en países con una alta participación del Estado en la actividad económica. Diversos factores justifican que, para desarrollar una diplomacia comercial eficaz, los diplomáticos comerciales deben ser funcionarios con una especialización, además en temas comerciales y negocios internacionales. Como cuarto punto tenemos la negociación. Dentro del marco de las relaciones internacionales, la negociación suele encaminarse a concluir compromisos internacionales, a establecer normas, a incrementar el entendido económico, político, jurídico y social, y a consolidar vínculos amistosos y facilitar la cooperación. Y como quinto y último concepto limítrofe con la diplomacia corporativa, tenemos la diplomacia pública o las relaciones públicas, que consisten en la utilización de los medios de comunicación masivos y la cultura para facilitar la instrumentación de la política exterior y mejorar su imagen internacional. La relación pública busca influir favorablemente en la opinión pública internacional. Esther Trujillo, profesional destacada en este ámbito y una de las primeras en desarrollar la diplomacia corporativa en una empresa española, la cadena de hoteles Meliá Hotel International, concreta la diplomacia corporativa desde su punto de vista práctico más que teórico, como una forma de gestionar la empresa, y nos dice: maximizar los impactos positivos que genera el negocio y minimizar los impactos negativos es la forma de entender la gestión empresarial, las relaciones con los grupos de interés, saber quiénes son, dónde encontrarlos, cómo piensan, qué les preocupa, qué opinan de lo que hace nuestra empresa. Recabar su ayuda en los temas que la empresa no conoce se convierte en una clave de liderazgo e innovación. Esta es la gestión de la diplomacia corporativa. Esther hace hincapié en la función primordial que debe ejercer la diplomacia corporativa, la representación de una empresa, lo cual implica su buena imagen, su reputación y sobre todo el desarrollo de las oportunas relaciones con los diferentes actores con los que interactúa. En ese sentido, resultará esencial para la eficacia de la diplomacia corporativa que el diplomático se encargue de identificar cuáles son los grupos de interés con los que conviene mantener relaciones, en beneficio de la empresa a la que representa, así como quienes los componen, conocer sus intereses, qué opinan de la empresa, o recabar información sobre aquellos temas que son importantes para ésta y no conoce. Trujillo destaca igualmente la necesidad de transparencia de las empresas, enfatizando la diplomacia corporativa como la herramienta ideal para su consecución. Si se quieren conseguir buenas relaciones, buena reputación e influencia en el mercado global, la transparencia, es decir, que el público conozca la actividad de la empresa, objetivos, políticas, valores, forma de trabajar, responsabilidad social, etc., se convierte en una obligación para toda la empresa. ¿Por qué es importante la diplomacia corporativa? Las empresas hasta el día de hoy solo concebían la gestión interna de su actividad, pero este papel tradicional es insuficiente en el panorama actual, donde el representante corporativo asume un papel de liderazgo de tipo político, visible y enfocado al ámbito externo de la empresa. La sociedad globalizada obliga a los empresarios a negociar con los agentes externos, a estar en contacto con la audiencia, con ONGs
y con instituciones diversas, así como a dar explicaciones de su actividad, a maniobrar mediante acciones ofensivas o defensivas. Se hace evidente la necesidad de prever una herramienta altamente sofisticada para desarrollar un nuevo modelo de gestión empresarial, que sea eficaz y que esté a la altura de las exigencias que nos presenta el contexto globalizado al que debe hacer frente. A su vez, es necesario concretar el contexto donde tiene lugar la diplomacia corporativa para entender el porqué de sus funciones.